Sí. Perfecto, excelente. Bueno, ahí empezamos a grabar. Bueno, hoy vamos a estar mirando la definición de discipulado. Hoy empezamos un nuevo libro, terminamos el anterior, del camino, y se llama Descubriendo la senda del discípulo cristiano. Sí, el título. Pero dice Descubriendo la senda del discípulo cristiano. Tengo algo aquí para compartirles. Definición de discipulado. Ser un discípulo de Jesús es participar, presten atención en esto. Ser un discípulo, ahí viene Sandra, mira. Ser un discípulo de Jesús es participar en la misión de rescate de Dios para el mundo. Misión de rescate. Ser un discípulo de Jesús es participar en la misión de rescate de Dios para el mundo. Y el libro, qué interesante eso. Recuerden esa misión de rescate de Dios para el mundo. Y algo que aquí el libro que leemos tiene como nota, dice reflexiones en lo siguiente. El objetivo de este estudio es ayudarle a analizar el proceso de desarrollo y madurez como un discípulo de Jesús. Eso es lo que estamos tratando cada vez que damos una clase aquí. Nos estamos ayudando y estamos analizando el proceso. También vamos a adquirir una mejor comprensión de lo que significa ser un discípulo y lo que implica vivir cada día como un discípulo de Cristo. ¿Ok? Aquí tengo una pregunta que hacerles y es, ¿cuáles son algunas palabras, ahí viene Liliana, cuáles son algunas palabras que describen su propia experiencia al vivir como un discípulo de Jesús? En sus propias palabras. Paz. Paz. Muy bien. ¿Qué más? Felicidad. Plenitud. Amén. Dirección. Amén. Confianza. Qué bien, ¿no? Seguridad. ¿Qué más? ¿Qué más pueden describir ustedes con una palabra, dos? Tranquilidad también, porque Identidad. 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 Y fe. Aprendizaje. Amén. La hermana Irma no sé qué dijo. Hermana Irma. Fe. Fe. Amén, amén. Muy bien. Relación, ¿no? Relación, así es. Bueno, ahora sí, entonces ya. Hola Lili, Dios te bendiga. ¿Quiere hablar la señora Josefina? ¿Estás en el carro, Ana Ben? La señora Josefina quiere. Está diciendo algo, pero está en mute. Josefina está en mute. ¿Puede tocar ahí en su teléfono o en su tableta por ahí? Pienso que es con fe, con esperanza y amor a nuestros prójimos. Amén. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos entonces a hacer una breve oración. Ahora sí que ya los tengo aquí y ya estamos enterados del tema que vamos a hablar. Todo sobre definición del discipulado. Y recuerden discípulo y recuerden la misión. ¿Ah? De ser un discípulo y participar en la misión de rescate de Dios para el ser partícipe. Amén. Hagamos una pequeña oración entonces. Señor, gracias. Gracias por tus bendiciones, gracias por amarnos, gracias por darnos este tiempo tan lindo de poder aprender de tu palabra. Bendice a cada hermano, Señor, que se conecte, Señor amado, a pesar de que tal vez, Señor, están cansados y quisieran hacer otra cosa, pero aquí están. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Y cuídanos, Señor, y ayúdanos a aprender. Abre nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. 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 Excelente. Muy bien. Pero me gusta la pregunta esta que se primero. Ok, aquí la maestra me está diciendo, otra pregunta que tenemos aquí anotada es, ¿cuáles son algunas de las palabras que la sociedad utiliza para describir a quienes deciden vivir como discípulos de Jesús? Generalmente la sociedad utiliza como palabras despectivas, ¿no? Sí. Fanáticos. Ajá, fanáticos en mi país. Locos. Decían los aleluyas.
Amén. Los aleluyas. Ajá. Ujú. Y cuántas otras palabras, pero sí. Allá en donde yo, de repente les decían los chillones o los llorones. Ajá. Wow. Y no, Ay, sí que somos. y no le he mentido. De hecho, Pero pues te toca el Espíritu Santo, ¿qué hacemos? ajá, claro. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, si usted ponga su mente en blanco y usted no es cristiano y llega invitado a la iglesia y empieza un mover poderoso de Dios en la iglesia y mira a alguno por allá que se cae, el otro que llora, el otro que es bautizado en Espíritu Santo. ¿Cuál es su reacción humana? Y el hombre carnal no le entiende. Loco. Iván, Está ¿Qué tal, Iván? loco. ¿Cómo estás? Iván, A huir. amén. Pues No diría, regresan, yo creo. todos locos aquí, ¿dónde me vine a meter, no? Bueno, sí Vino. escuché a alguien, yo conozco a alguien, ¿Qué que dijo eso fue ese? lo que me dijo, sí. Me dijo, claro, dijo, pues, si vas y escuchas lo que algo vas todo, ¿cómo es? Con problemas y eso. Y cualquier cosa que te dicen, pues uno se aloca. Le dije, no. Estás mal, le dije, sí, ajá. así es. Pues, ¿Tu esposa es Por eso, cristiana? por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es locura para los que no lo conocen, pero es poder para los que creemos en él. Amén. es real lo que la palabra dice, ¿no? Que el hombre natural no puede entender cosas espirituales. Hay veces que va a intentar explicar algo espiritual y no va a tener las palabras tampoco para hacerle entender a alguien, porque eso es espiritual, se entiende espiritual. Y con lo que hablábamos del diezmo y todo eso, Menos que menos. también es un tema. Yo no soy una persona, no soy personas que nos gusta ni meternos en el bolsillo de los hermanos de la iglesia, ¿no? Queremos que Dios se revele en eso. Y cuando Dios se revela, entra, pega y eso no se va más. Amén. Muy bien. La palabra discípulo, amados, es una palabra que puede tener dos implicaciones al mismo tiempo. Los que han experimentado la salvación, escuchen esto, vivimos y respiramos cada día como discípulos de Jesucristo. Amén. Qué lindo es estar en el trabajo y la gente dice, ah, acá está, míralo. Me encanta cuando le dice, la gente me sabe decir a mí, ¿tú no sabes hablar de otra cosa que de Dios? No, la verdad, puedo hablar muchas otras cosas, pero algo que te puede edificar, sí, va a ser de Dios. Y a veces vienen y me sacan temas, gente que tengo amigas, y yo los vuelvo a traer a Dios y todo, es que tú todo relacionas con Dios. Es que a mí me pasa esto, y yo sé que a varios de ustedes también. Vivimos y respiramos. El Señor. En este caso, la palabra define, la de Dios, quiénes somos como cristianos. A los seguidores de Jesús se nos llama a ser discípulos de los cristianos menos maduros. ¿Cómo? Ayudándoles a crecer en su relación con Jesucristo, aunque otros nos estén ayudando a nosotros mismos a crecer como discípulos. Esto es un proceso y a esto se le llama discipulado. Mire qué interesante y me gusta lo que en la iglesia está sucediendo, amados. Somos una iglesia recién bebé que nos estamos moviendo y Dios está trayéndonos gente y están entregando sus vidas al Señor. Entonces tenemos mucha gente nueva dando vueltas en la iglesia. Entonces, a veces son bebés espirituales. Entonces mi esposa, yo o el liderazgo, a veces no podemos llegar a ellos. Se nos pueden ir a veces sin tal vez hablar, platicar un ratito, compartir algo de Dios. Y aquí es donde yo, mientras leía esto y estudiaba, pensé en cada uno de nosotros el trabajo que tenemos. Ustedes tienen un trabajo muy importante dentro de la iglesia, aparte de adorarle. Y es el de a los seguidores de Jesús se nos llama a ser discípulos de los cristianos
menos maduros. Me encanta cuando ustedes se acercan al nuevo. Cuando ustedes nos ayudan a hacer el trabajo para el cual estamos. Porque es trabajo de todos. Es trabajo de todos. Yo vengo de la, si le puedo decir así, la vieja escuela, ¿no? Toda la responsabilidad es del pastor y la pastora. Que ellos trabajen. Para eso se les paga. A nosotros no se nos paga, lo hacemos con tanto amor para Dios. Le debemos tanto a Dios. Entonces, para eso están. Pero a mí me encanta cuando ustedes cuentan testimonio y nos dicen, mira la visita que fue hoy. Yo sé su nombre. Oh, resulta que conoce a un compañero o una compañera de trabajo. Eso es, usted está más maduro en las cosas de Dios. Eso es llevar a los otros que no están tan maduros. Pero esto que le acabo de leer dice, yo puedo ayudarle a alguien a madurar sin que yo esté maduro todavía, dice esto. Hay otro. Porque entre todos nos ayudamos. ¿Por qué? Porque es un proceso. Y a ese proceso se le llama... No escuché la última parte, pastor. Yo creo que Ese proceso se le llama, ¿cómo perdido? vamos a poner aquí el Lili a ver si me deja. Uy, ¿por qué debería poner en esto todos, no? Se escucha mucho ruido. A ver, aquí. Muy bien. Bueno, en fin. Sí, ¿quién me dijo que no escuchó? La última parte. Yo. La última parte dice, La última parte cuando estaba diciendo que a esa parte el proceso se le llama o algo así estaba diciendo. Se llama discipulado. El de ayudar a otros menos A maduros madurar. a hacerse discípulos. es un proceso, recuerden, es un proceso, y en alguno el proceso puede estar más acelerado, otro más lento, es un proceso, lleva tiempo. Ahí yo creo que entra mucho el testimonio de cada uno, ¿no? Porque cuando una persona nueva llega a la iglesia, recién están comenzando a caminar en el Señor. A los que van a ver es a nosotros. A los que ya decimos que tenemos a Cristo en el corazón, a los que tenemos tiempo en el Evangelio, a los que vamos a la iglesia, el cambio, el Cristo que van a ver ellos primero es el Cristo que mora en nosotros. Por eso es tan necesario acercarse y es tan necesario que el Espíritu Santo nos ayude a tener un buen testimonio, porque eso es lo que impacta a una vida que llega a los pies del Señor. Amén. Cuando uno le dice a la gente, no me miren a mí, miren a Cristo, y si es nuevo, les es difícil, ellos van a mirarnos a nosotros, nuestro caminar, cómo nos movemos. Y ahí es donde tenemos que ser cuidadosos, nuestro testimonio correcto, y ahí empezar a discipular. Así que a partir de ahora, ya al haber escuchado esto, tenemos una gran responsabilidad. Cuando una visita llegue a la iglesia, tampoco vamos a ir los 60 o 70 personas, ¿no? Pero mejor que vayan varios y a que no vaya ninguno, ¿no? Y que se acerque, Claro. que diga, ¿qué necesidad tienes? Qué alegría que estés acá. Mira, yo me comprometo a echarte una llamada, a enviarte un mensaje. Qué lindo cuando eso sucede. Amén. Esta semana le pude enviar un mensajito a Iván de México, ¿no? Una oración. Sí. Sí, te fue de bendición. Sí, muchísimo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y no importa dónde estén, con esto de la tecnología podemos avanzar. Muy bien. Vamos a leer, vamos a conocer un poco, vamos a tomar un pasaje bíblico muy lindo, que es San Juan capítulo 1, y van a ser como 13 versículos, va a ser del verso 29 al 42. Libro de San Juan, verso 29 al 42. Y lo que vamos a estar viendo en esta historia es... Verso 29 al 42. Sí, Juan capítulo 1, verso 29 al 42. Está en el Nuevo Testamento, el cuarto libro del Nuevo Testamento de los Evangelios. Mateo, Marcos. 1 del 49. 29 al 42. 29 al 42. Son del 29 al 42. 29 al 42. Dice Juan el Bautista, todavía no estoy leyendo. Era un hombre con una misión. Dios le había encargado que preparara el camino para el Mesías,
En esta historia se destaca la misión de Jesús para el mundo. Ayuda a adquirir un sentido de nuestro lugar en esta misión como discípulos de Jesucristo. Muy bien. ¿Todos tienen o desean que lo ponga en la pantalla al verso bíblico? Sí. Póngalo. Lo ponemos, ¿ah? Perfecto. Un segundo. Sí. Ahí va Iván. Gracias, Iván. Muy bien. No, no te la... Pero esto creo que era primera. Ahí lo tienen. Primera de Juan. No. Juan, San Juan. Octavio, encuentras. San Juan es el Después de, Sí. está después de San Juan 1:29. Es el cuarto libro, está después del tercero. No, pues sí, ¿no? Oh, quiero ayudar. No, bueno, Nelson, ¿eh? 1:29, mi amor. Muy bien, vamos para adelante entonces. Yo voy a leer la nueva traducción viviente. San Juan, estaba 29. 29 al 42. Ok. En el verso 29 ya nos va a ir diciendo un poco de la misión del discípulo. Ahí Jesucristo lo dice. Cordero de Dice, al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, escuchen ahora, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él, sobre Jesús. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. ¡Wow! 35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar, Juan lo miró y declaró, miren, otra vez, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, le preguntó. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Y en el 39 dice, vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Aleluya, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Aleluya. Qué pasaje extraordinario. Amén. Muy bien, déjenme achicar por aquí. Miren, Jesús tiene una misión para el mundo. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? Para comprender lo que significa vivir como seguidores de Jesús, primero tenemos que tener una perspectiva adecuada de la gente, de quién es Él. Entonces aquí tengo unas preguntas y quiero compartirlas con ustedes. A ver, vamos a ver si podemos. Perfecto, aquí la tenemos. Pregunta,
No, esto lo estaba leyendo y se me borró. Sorry, que no. Ah, ya le hicimos a esta. ¿No? Gloria sea al Sí, Señor. Ah, ok, sí, acá estoy, Ahí acá está. estoy. Ahora sí. Dice aquí, ¿cuáles son algunas de las diferentes maneras en que la gente define hoy a Jesús? Pregunta. Miren, varios de ustedes conocen a este hombre famoso llamado Maradona, que ya no existe. Y él tenía, yo no lo conocía. ¿Quién era él? Amén. Sonaba un poco despectivo cuando él hablaba. Él le decía a Jesús el barba. Así definía él a Jesús o a Dios. Él decía, ahí está el barba. Pregunta, ¿cuáles son algunas de las diferentes maneras en que la gente define hoy a Jesús? ¿Quién es Jesús para las personas? Pues yo creo que ni lo definen. ¿Alguna? La verdad, yo creo que no. Ni se toca el tema, ¿no? Tal vez. Sí, ya lo sé. ¿El Hijo de Dios? ¿El Hijo de Dios, dices? Muchos sí, muchos dicen que es el Hijo de Dios. Muchos, bueno, sí, los que creen en él, ¿no? El Salvador. ¿Perdón? El Salvador. El Salvador. Hay muchos que conocen o definen a Jesús correctamente, pero claro, están lejos de él, ¿no? Muy bien. Yo conocí a un pastor que le decía el mechudo. Oh, wow. Interesante, ¿no? Tal vez en lo personal nunca le diría a Jesús de esa forma, ¿no? Es una forma un poco... Sí, se oye como que medio despectiva también. Sí, es como decir el perro, ¿no? Ahí viene. Entonces, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo expresaría o explicaría usted quién es Jesús? Yo. Es el Hijo de Dios hecho carne que vino a salvarnos. Amén. Muy bien, José. Vino a curar nuestras faltas y lavar nuestros pecados. Amén, amén. Muy bien. ¿Qué más, hermanos? Salvador. El Rey de Reyes. Nuestro Salvador, nuestro Redentor. Nuestro Padre. Nuestro Padre. ¿Cuántas cosas más? Mire, en el texto bíblico que leímos, Juan el Bautista ofreció varios elementos que identificaban a Jesús. Uno, él dice, Jesús existió antes que yo. ¿Sí? Y ya vamos a estar hablando un poquito de 3 en 1, 1 en 3, ¿no? Y en Génesis 1 habla la palabra refiriéndose a Jesús que en esa inmensidad de Dios y Espíritu Santo, ¿no? Jesús existió antes que él. 2, Juan el Bautista lo identificó como, eso dice en el verso 29 y en el 31, 30, como el Cordero de Dios, el Hijo de Dios y el que bautiza con el Espíritu Santo. Y aquí tengo una nota en rojo y es, Jesús es más que una persona común. Jesús es todo. El nombre lo pueden decir, el suyo, tal vez del presidente Trump, que es tan conocido y famoso, Biden ahora, wow, son nombres muy renombrados en el mundo, pero no va a haber ningún nombre, ni hombre como Jesús. Él es único. Amén. Amén. A él le Amén, amén. Por eso comemos, respiramos, Gloria a Dios. discípulos de él. Por eso adoramos, nos encanta esto, amén. ¿Me dejas? Sí, te doy. Ahí cuando habla sobre el Cordero de Dios, para los que ya hemos conocido la palabra del Señor por mucho tiempo, hay algo tan hermoso del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Allá en la antigüedad, el pueblo de Israel, los judíos, cuando tenían que ir al templo a pedir perdón por sus pecados, ellos tenían que llevar una ofrenda. De acuerdo al pecado que hubieran cometido, ellos tenían que llevar o un cordero sin defecto,
y el sacerdote mataba el cordero y eso representaba la sangre que ya les limpiaba del pecado que hubieran cometido. ¿Ok? Lo tremendo que vemos allá en el Antiguo Testamento es que el cordero tenía que ser perfecto. El cordero que en ese tiempo llevaban para pedir perdón de pecado no podía ser el cordero chueco, el cordero cojo, el cordero que le faltaba una oreja. No. Tenía que ser un cordero perfecto. ¿Ok? Entonces, cuando habla acá que dice, Juan, cuando ve al Señor Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero perfecto. Imagínense si aún hoy tuviéramos que estar matando corderos para pedir perdón por los pecados, ya se hubieran extinguido los corderos de la faz de la tierra. Pero el Señor Jesús, la palabra dice de que Él dio su vida por nosotros, entonces Él fue el Cordero perfecto, el Cordero que fue a dar su vida por nosotros y nos perdona de todos nuestros pecados. Eso es tremendo, tremendo. Más adelante, cuando tengan ustedes más tiempo, traten de estudiar lo que era el tabernáculo allá en los primeros inicios del pueblo de Israel, y uno ve cómo todo era figura de la vida de Jesucristo para nosotros. Y eso es hermoso, eso es poderoso. Por eso es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único. Por eso es tan importante saber quién es Jesús, porque mire, usted vaya a hablar con un musulmán, vaya a hablar con un testigo de Jehová, vaya a hablar, van a siempre poner a un nombre al frente. Y generalmente la mayoría de las religiones están las tumbas de esos hombres. Los cristianos no tenemos tumba donde ir porque servimos a un Dios que está vivo. Amén. Amén. No él al tercer día resucitó, está vivo. Entonces por eso es tan importante conocer a quién seguimos. Sí. Cuando conocemos, usted no sigue al pastor. Usted no sigue a ningún líder. Usted es discípulo de Cristo, el que no le va a fallar, el que siempre va a estar ahí a su lado, el que es todopoderoso, es Cristo. Entonces, cuando vienen los momentos difíciles que queremos largar todo, recordamos a quién seguimos. Si seguimos a un hombre, nos caemos. Pero si seguimos a Cristo y vemos todo esto, vale la pena sufrir por el Señor, vale la pena seguirle. Le seguimos. Amén. Amén, muy bien. Pastora, me faltó, por eso que se llama bien el Cordero sin mancha. Claro, exacto. Amén. Bueno, acá no mancha ni defecto. Amén. Gracias. Ese es el Señor en el cual creemos, ¿eh? Y debemos presentarle a la gente. Juan el Bautista entonces ofreció varios elementos que identifican a Jesús. Jesús existió antes que él, lo identificó como el Cordero, el Hijo de Dios y el que bautiza con el Espíritu Santo. Y escuchen aquí, Jesús es Dios en carne humana. Jesús completamente Dios, completamente humano. Gloria sea a Dios. Esa es la doctrina de la encarnación. Jesús vino a la tierra con un propósito, según el verso 29. Estuvimos hablando de misión al comienzo y ahora estamos hablando de propósito. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el propósito. Verso 29. El mundo ha sido quebrantado y corrompido por el pecado, amados. Nosotros como individuos, como personas, estamos quebrantados y corrompidos por el pecado. Pero Jesús vino para arreglar el problema del pecado. No vino a ponerle un parche. Ni a señalarlo. No vino Él para solucionarlo temporalmente. Él viene y te presenta la salvación y te dice, si te agarras de mí, conmigo vas a morar, vas a ser bendecido y vas a morar conmigo allá en su presencia cuando Él nos llama. ¿Qué es esto? Me encanta esto de que no son soluciones temporales las que ofrece Dios.
Son eternas. Amén. Entonces, pero Jesús vino para arreglar el problema del pecado. Su muerte y resurrección, amados, abrieron la puerta para la redención. Estas nos permiten experimentar el perdón de nuestros pecados y vivir en una relación restaurada o redimida con Dios. Este es el Evangelio. ¿A eso se le llama redención? Redención. Eso es redención. ¿Qué significa la palabra redención? Todos nosotros, dice la Biblia ahí en Romanos 6:23, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No llegábamos al nivel para poder tener entrada directa a Dios. Todo. Okay. Pero a través de su preciosa sangre, Él nos redimió. Cuando el pastor estuvo predicando en la iglesia sobre Ruth, ¿se acuerdan sobre Ruth? Sí. ¿Se acuerdan que Booz, fue el pariente redentor? El pariente que la redimió, el pariente que restauró la imagen que ella tenía ante los demás. Eso es redimir. No lo merezco, no tengo yo de mí misma nada que hacer para poder obtener esa redención, lo hizo Él por mí. Y lo tremendo de esto, volviendo al Antiguo Testamento otra vez, en el templo había, ya lo hemos hablado de esto, había una cortina, ¿sí?, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué quería decir? Que todas las personas podían entrar hasta ahí, hasta el lugar santo, pero no podían pasar esa cortina donde estaba la presencia de Dios. Solamente el sacerdote una vez al año era el que iba a ofrecer sacrificio al pasar de la cortina, ¿ok? Entonces, era tan tremendo que la presencia de Dios, ahí estaba el arca del pacto, y dice que la gloria de Jehová estaba sobre el arca. Entonces, era tan tremendo que aún el sacerdote que iba a entrar a ese lugar, tenía que estar bien en orden su vida con Dios. Su vestidura tenía un cordón y dejaba la parte larga del cordón allá afuera de la cortina. Y tenía campanitas en su vestidura para que sonaran mientras él ofrecía el sacrificio. ¿Por qué? Era así de fácil. Los que estaban afuera, cuando entraba el sacerdote, todo iba bien mientras escuchaban que las campanitas sonaban. Din, din, don. Porque quería decir que el sacerdote seguía con vida. Pero si no escuchaban el sonar de las campanitas, tenían que jalar la cuerda y el sacerdote moría, porque estaba la presencia de Dios mismo detrás de esa cortina. Pero cuando el Señor, mire, esto es tan importante y esto es un tesoro para los hijos de Dios. El día que el Señor Jesús fue su crucifixión, cuando Él dijo, consumado es, ya está todo hecho, dice que en el templo, la cortina esa que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó, se abrió, y no se abrió de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. ¿Qué quería decir eso? Que desde ese momento usted y yo no necesito un sacerdote, no necesito alguien, yo tengo a través de la sangre de Cristo entrada directa a su presencia. Amén. ¿Y por qué no soy destruida? ¿Por qué no me pasa lo del sacerdote que si no le sonaban las campanitas? Porque su sangre me limpia de todo pecado. Ahora el Padre no me ve en mi condición de pecadora, sino me ve en mi condición de redimida por la sangre de Cristo. Amén. Amén. Eso es hermoso. Vaya usted, lea otra vez la crucifixión del Señor ahí en los 4 evangelios y usted va a ver y compare. Vaya al Antiguo Testamento. ¿Qué sucedía allá en los primeros años del pueblo de Israel? Tenemos un privilegio.
yo ya había escuchado antes de esto, lo estuve escuchando, me parece que fue la semana pasada, también con una persona que da estudios bíblicos entre semana, pero no me quedaba exactamente claro, y era justo así como lo estabas diciendo, Marci. Pero yo dije, quiero aprender más sobre eso, o sea, entender la explicación bien para yo poderla decir, ¿no? Contarle a alguien, pero no sabía dónde encontrarlo, dónde leerlo. Amén. ¿En qué versículos? No sabía, pero sí me impresionó cuando él decía que se rasgó el velo y fue cuando dijo él, consumado es, que empezó a temblar y se rasgó el velo. Amén. Amén. ¿Puedo agregar algo aquí? Me gustaría agregar algo. Sí, hermano. Porque, bueno, todos tenemos diferentes formas, ¿verdad? De cómo de repente captamos el mensaje. Una de las maneras que a mí en lo personal me ayuda es siempre buscar, por ejemplo, cuando tengo alguna duda como esta, buscar palabras, buscar sinónimos, palabras que me ayuden a entender el concepto. Entonces, la palabra redimir, algunos de los sinónimos para la palabra redimir o palabras que son similares, son rescatar, librar, liberar o libertar. Entonces, de repente entendiendo algunas de esas otras palabras nos ayuda a entender el concepto de lo que es la redención. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en su muerte y resurrección, Él nos redimió, Él nos rescató, Él nos liberó, Él nos libertó de esas cadenas a las que estábamos y nos dio acceso al Padre. Es una buena manera, Nelson, porque lo relacionas más, tienes más de dónde agarrar, de dónde unir, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces en la Biblia precisamente hay palabras y términos que como que más domingueros, ¿verdad? Como que no son tan del populi como nosotros. Entonces, a mí en lo personal, a mí me ayuda mucho cuando tengo alguna duda, busco palabras, sinónimos, y eso ayuda a entender un poquito mi entendimiento y no sé, lo digo porque si a mí me ayuda de repente, puede ser que a alguien también le ayude a hacer esto cuando tengan alguna duda. ¿Ven lo importante que es participar en el estudio bíblico? A veces en el mensaje, la predicación está orientado en forma general y uno prepara el mensaje y lo lanza a toda la gente. A veces no nos tenemos el tiempo para detenernos y hablar sobre una palabra específica. Por eso es tan importante estar conectado en los estudios, leer la Biblia y cuando uno no entiende, preguntar a otro hermano maduro o quien sea de nosotros. Y son herramientas que nos sirven para crecer. Así que les felicito por para eso estamos acá. Amén. Para sacarnos dudas, para refrescar los que llevamos años, para entender algunas cosas. En mi caminar cristiano, mientras ustedes estaban hablando sobre todo este tema de redención, analizaba cómo he conocido tanta gente dentro de las iglesias porque han estado por tantos años y no han comprendido lo que significa Jesús para sus vidas. Porque cuando yo entro en una profundidad en toda esta explicación, en todo lo que sabemos y hemos escuchado de Jesús, la importancia de entender lo que Él hizo por nosotros. Hay gente que solo es religiosa, como los fariseos, que eran aquellos que se encargaban de cumplir a las reglas, ¿no? En el tiempo de Jesús. A veces dentro de las iglesias en que yo estuve por tantos años, solo se quería respetar ciertas reglas, pero no se había comprendido con profundidad esto. Es importante entender esto, porque ustedes lo dijeron, nos da identidad, nos ubica. Él es mi padre, yo soy su hijo, Él estará conmigo, me va a defender, yo no voy a morir aquí, Él va a estar. Cuando yo no entendí el concepto básico, me pierdo. Entonces cuando el enemigo me sopla, digo, ay, ya quién soy yo, ay. Ajá. Bien. Gloria a Dios. Muy bien. Seguimos entonces. Me gusta la pregunta. Pregunta. ¿Dónde
hemos visto evidencias de la misión de Jesús? Todos. Bueno, ¿Dónde? Nosotros. Otra vez la pregunta, pastor, por favor. Repítelo, Yuyo. Dice, ¿dónde hemos visto evidencias de la misión de Jesús? Pues en nuestras propias vidas, creo yo, ¿no? Nosotros somos evidencia, testimonio puro de que Jesús ha obrado en nosotros. Evidencias. Tu testimonio. Otra vez, miren ahora lo que unimos. Cuando yo entendí lo que Jesús hizo en la cruz, pagó el precio por mí, se puso en mi lugar, ahora tengo autoridad, tengo identidad y todo lo que hemos hablado. Debo también tener evidencia, y es lo que hablábamos al comienzo de testimonio. La gente que uno va a decir, bueno, discipular o seguir a este discípulo, tiene que haber comprendido lo de la cruz, saber quién es Jesús, pero también tiene que dar un buen testimonio, una evidencia correcta de que Él es vivo. Amén. Muy bien. Miren, los discípulos participamos en la misión de Jesús. Ser un discípulo de Jesús implica participar en su misión y propósito para el mundo. Juan se esmeró en proclamar públicamente la verdad acerca de Jesús en muchas ocasiones. Él hizo algo para participar en la misión y el propósito de Jesús. Muy bien, yo tengo aquí las preguntas. Dice, y esto a algunos les va a gustar y me van a querer hablar todo el tiempo. Dice ahí, ¿cómo describiría su experiencia de hablar con otras personas acerca de Jesús? Ay, no, tú vas a querer hablar. Apasionada. ¿Apasionado? Días. Pero el resumen. ¿Cómo se sienten ustedes cuando le hablan a alguien de Jesús? Está bueno que hable la señora. ¿Cómo? Que Jesús es una persona que vino a rescatarnos, que vino a sanar nuestras vidas, que está con nosotros, acompañándonos con nuestros problemas del día a día y que quiere que nos acerquemos a Él. Eso es como un propósito que usted ha entendido de que Jesús le ha dicho a usted. Perfecto. Aquí la pregunta se refiere, ¿cómo describo yo la experiencia de hablarle a otros? En lo personal es increíble cuando sube algún pasajero y yo puedo discernir de que tiene una necesidad y a veces ni siquiera tengo que hacer una pregunta porque solo o sola empiezan a soltar todo el rollo, ¿no? Y cuando se van a bajar me dicen, yo no sé cómo le conté toda mi vida si usted no me preguntó nada. Y yo le digo, lo que pasa es que el Espíritu Santo obró. Pero yo describo una experiencia de hablar con otros. Es fascinante para mí. Me saco una sonrisa en todo momento. Cuando yo encuentro una posibilidad de hablarle a alguien, digo, Señor, qué glorioso. He entendido el sacrificio de la cruz, entiendo que soy un discípulo, entiendo que tengo que participar en la misión y en el propósito de que otros conozcan. Ven para acá, vamos, acepta a Cristo. Yo creo, ¿puedo opinar? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Sí. Ok, disculpen que estoy aquí acostado en la cama, pero que me siento mal. Bueno, a veces nosotros tenemos un compañero que está mal o tiene algún problema, ¿no? Y a veces le decimos a mi compañero, ¿sabes qué? Te voy a llevar con un amigo mío, es una buena persona, él te va a ayudar. Y llevamos nosotros con ese amigo para que lo ayude a cierta persona. Entonces, nunca nosotros nos hemos referido, bueno, en mi caso,
a llevar a alguien, ¿sabes qué? Te voy a llevar con uno de mis mejores amigos, que es Jesús. Así como llevamos a alguien con un mejor de nuestros amigos para que lo ayude, yo creo que también sería una buena actitud, una buena experiencia hablar acerca de Jesús como uno de los amigos, de los mejores amigos. Diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo un buen amigo que él te va a ayudar en todos los problemas que tú tengas y él se llama Jesús. Amén. 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 Muy linda analogía de lo que nos sucede en la vida cotidiana. Yo siempre me gusta comparar con la buena medicina. Cuando uno ha tomado una buena medicina y eso ha trabajado, yo por ejemplo, para el flu, yo tomo Teraflu, que es un té, ¿no? A mí me trabaja muy bien, a otros no, pero en el caso de Jesús, a Jesús le va a trabajar para todos, se acepta. Amén. Yo les digo, voy a compartirte una medicina que va a transformar tu vida y se llama Jesús. Es linda la experiencia. Pues mire, el miércoles me acuerdo que Octavio, yo estaba hablando con Octavio y me decía, José, yo siento que floto. ¿Qué? ¿Te acuerdas, Octavio? Ah, sí. Octavio me decía que había hablado con unas personas en el trabajo y me decía, José, yo siento como que estoy flotando. Me decía el Sí, yo de repente me digo, porque lo que vivo es algo que nunca me imaginé. Yo he mirado, ustedes saben, las personas que yo les hablo con tanta fe del Dios que vive, porque los hace descansar al que viene mal, ¿me entiende? Y ellos mismos dan testimonio de ellos mismos. Y tengo tanta fe, por eso siempre les digo, aunque sea una oración, acérquense, porque yo le tengo tanta fe que la oración es tan fuerte. Y eso es lo que me mueve a mí. Por eso le decía yo a él que sí, yo siento que floto. Digo, yo no quiero que esto se acabe, ¿no? Bueno, yo no lo dije de manera mala, lo dije al contrario, o sea, lo dije de una manera que tú lo sentiste. Amén. Sí. Amén. Pregunta, ¿cuánto hace que no le hablas a alguien de Jesús? ¿Cuánto hace? Un día, yo creo. ¿Cuánto tiempo hace que no compartes esta medicina espiritual? Yo todos los días platico con alguien. Todos los días, yo creo, nosotros. Bueno, yo sí. Yo también. Debe ser, amén, Josefina, excelente. Porque es así cuando uno probó y dijo, wow, yo lo que me estaba perdiendo, ¿no? Por no estar cerca de Jesús. Ahora todo el mundo tiene que saber. Por eso se habla tanto y yo quiero que nuestra iglesia se maneje otra palabra. ¿Por qué? El primer amor. Cuando hablamos del primer amor, es el recién convertido viene y está deseoso de hablar y compartir de la palabra del Señor. Yo quiero que en nuevos comienzos, como somos una iglesia diferente, aquí vamos a estar siempre en el primer amor, si podríamos decir así. Tenemos que hablarle a Jesús. De Jesús, salir de ese donde estamos encasillados y decir, no, estuve en la etapa del primer amor, ya ahora estoy en otra etapa. ¿En qué etapa estás? En la del cuarto amor, donde no da fruto, donde nada pasa. No, eso no queremos aquí. Acá queremos, como cada día aparte Dios es tan lindo en la congregación que cada vez nos da más evidencia para que vayamos y hablemos, ¿no? Por ejemplo, el miércoles. Yo hace años que no miraba que en una iglesia, en una reunión de oración, se entregaran personas a Cristo. 5 se entregaron el miércoles. Josefina fue y nos visitó un miércoles también. No lo había analizado así, pero es verdad, fueron 5. Dios nos está dando tantas evidencias que nos está diciendo, quiero que sigan en el primer amor. Amén. Así que es nuestro... Un amor eterno, un amor eterno. Amén. Un amor eterno. Amén, amén, así es. Muy bien, tengo otra pregunta para aquí para compartir con ustedes. A ver, primero.
Dice que no tiene el Espíritu Santo ni el Padre, el Espíritu Santo. Un segundo, ahora voy. Perfecto, a ver. Muy bien. La vamos a poner como es. Ahí está. ¿Ahí la miran bien? Ah, no, no la puse. Ok, ahora sí. Sí. Dice, además de la evangelización, ¿cuáles son otras maneras en las que podemos participar en la misión de Jesús para el mundo? ¿Qué más podemos? Ayudando. Siendo una iglesia activa, ¿no? Activa en la sociedad, en nuestro trabajo. Hoy, no sé cuántos de ustedes hoy miraron en Facebook el anuncio de que la ciudad estaba pidiendo ayuda para limpiarle el driveway, el frente de la casa, quitarle algo de nieve a los ancianos que no pueden. No lo vi. Entonces era una forma, una aplicación, y uno ahí entraba sus datos y se ofrecía. Porque es muy lindo esto de evangelizar y hablar, y es lo que estamos hablando. Sí. Debemos dar ese fruto, y qué lindo cuando lo podemos hacer en la sociedad, que no solamente dicen, ¿a dónde hay una iglesia? Ah, sí, allá. ¿Y quiénes? ¿Conoces a los que van ahí? No, nunca salen de ahí adentro. Justo eso me impactó. Estaba escuchando el testimonio del papá de los chicos de Miel San Marco, el grupo cristiano, que cantamos muchas de las canciones, las cantamos nosotros en la iglesia, y estaba escuchando el testimonio del papá, y un testimonio tremendo de donde Dios lo rescató este hombre, y a dónde han llegado todos sus hijos. Pero hay algo que me impactaba. Dice que él tenía, el papá de los chicos tenía una tía que sabía que iba a la iglesia, pero que la tía nunca les había invitado a la iglesia. Que la tía nunca les había, y sabiendo los problemones que ellos tenían en la casa, porque su papá terminó matando a su mamá. Oh my God. Wow. Sí, yo nunca lo he oído. Terrible. Y sin embargo la tía dice que era una iglesia donde ella pertenecía, donde estaban encerrados en las 4 paredes, pero era como un grupo exclusivo, y no, donde había necesidad, dice que nunca le habían hablado de Cristo. Y eso me impactó, porque yo digo, a veces estamos muy cómodos dentro de las 4 paredes de la iglesia. Pero donde vamos a dar fruto no es los domingos a las 2 de la tarde. Los frutos los vamos a dar de lunes a viernes afuera. De lunes a domingo afuera. Yo me recuerdo, muchos años atrás, siempre le decía a la iglesia donde estuvimos por tantos años sirviendo, yo le decía, usted, si quiere saber quién soy yo, quién es Samuel, tiene que ir afuera, usted tiene que hablar con mi familia, usted tiene que hablar a donde yo trabajo. Digo, porque aquí en la iglesia, no, olvídese. Acá somos todos santos, todos nos portamos bien. El hombre mira a la esposa y le hace cariñito, y la esposa le hace sonrisita y ojitos. Pero resulta que después, cuando llegan allá, platos voladores es lo mínimo que hay, ¿no? Sí. Yo en mi caso, yo tengo un amigo homeless. Ok. Y cada vez que lo veo, le doy dinero o le doy algo que lleve en la mano. Amén. Al homeless. Amén. Y el otro día yo vi ahí una acción, porque yo vivo aquí a la vuelta de la iglesia, y el padre de ahí lo corrió de la iglesia de afuera. Le dijo que eres un americano él. Sí. Y entonces le decía al padre que se fuera de ahí. Dice, ¿por qué me voy a ir? Le decía él en inglés, ¿por qué me voy a ir? Yo quiero estar aquí. Y el padre le decía así que se fuera. Yo me quise regresar para decirle al padre que por qué le decía eso, pero yo dije, no está bien. Sí. Pero siempre él es mi amigo, él siempre que lo veo, siempre le doy la mano y le digo, no, yo te lo estoy dando, a veces le doy dinero, no para droga, para que tú compres, pero si tú quieres usar tu droga, eso ya es tu problema, le digo, pero yo quiero que tú comas. Amén. Gracias. Y me dice, ¿te acuerdas de mí? Sí, dice, tú eres una buena persona, me dice, oh, gracias. Siempre me bendice él, oh, muy amable. Sí. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a ir terminando entonces. Dice aquí, los seguidores de Cristo
habitualmente, miren qué interesante, trabajan juntos, relacionándose unos con otros al mismo tiempo que buscan llevar adelante su misión redentora en el mundo. Pregunta, ¿cuáles son algunas ventajas de trabajar como un equipo en la misión de Jesús para el mundo? Pues, por ejemplo, el poder de la oración, ¿no? Que todos hacemos la fuerza. Amén. Amén. Excelente Amén. punto, sí. ¿Cuál es otra ventaja de trabajar en equipo, amados? El ayudarnos los unos a los otros. Amén. A lo mejor yo no soy, por ejemplo, yo no soy muy buena a lo mejor para hablar con mucha gente así como Octavio y Mayra, que son nuevos y están hablando así con mucha gente. Pero maybe, por ejemplo, con la otra pregunta que usted hizo ahorita, yo creo que es muy importante dar el ejemplo, por ejemplo, en el trabajo, en los lugares que uno va, a comportarse y ser como una persona que es cristiana, representar pues la iglesia que uno va y eso. Amén, amén. Amén. Qué bueno lo que dijiste, Nancy. Representar. ¿Listo, pastor? Ay. ¡Wow! Pero escuchen esto, ella dijo, somos representantes de Cristo, ¿no? Y representamos a la iglesia donde vamos. A mí hay algo que hemos hablado con mi esposo, conociendo a algunos pastores, algunas congregaciones, y entonces llegamos a la conclusión que generalmente la congregación se termina pareciendo en cierto modo a cómo son sus líderes, a cómo son sus pastores. Entonces hay congregaciones que son muy serias, pero uno cuando conoce al pastor es todo serio, todo ético. Entonces la congregación es igual. Acá son todos locos, no se preocupen. Pero qué tremendo eso. Yo donde vaya, cuando nosotros íbamos creciendo en las cosas del Señor y trabajábamos en el liderazgo de la iglesia, allá en la vieja escuela, si íbamos a algún lado, era como pedirle permiso al pastor. Pastor, voy a ir a visitar a la iglesia, allá, ¿me deja ir? Ok. Ya cuando fuimos creciendo, ya uno entendió que al estar perteneciendo a una congregación, no es que usted tenga que pedir permiso. Pero qué bueno que es cuando usted avisa, voy a estar en aquella iglesia, porque si a usted le pasa algo en aquella iglesia y le preguntan, ¿y quién es su pastor? ¿A qué iglesia va? Y el pastor ni sabe dónde anda la oveja. Amén. Entonces, qué bueno eso que dijo Nancy. Representamos al Señor Jesucristo, pero somos representantes de la congregación donde somos alimentados. Amén. Amén. Sí, Amén. Yo creo que si utilizamos la analogía de que somos una familia, ¿no? De la misma manera, mira, ahí va la muchacha o el muchacho, no, pues es su papá, de seguro su papá es así, o de seguro la mamá es así. Entonces, el testimonio que damos siempre refleja el cuerpo de Cristo en este caso. Amén. Y es importante tener cuidado con eso. Y el testimonio más importante que uno puede dar no son en 2 o 3 horas el domingo en la iglesia. ¿No? Porque ahí hasta nos bañamos para ir a la iglesia. El testimonio más importante es lo que da uno fuera de la iglesia, es en donde es el testimonio que en verdad vale, el testimonio que en verdad la gente, por ejemplo, yo no es mucho el buen testimonio que a lo mejor que podría dar, o no sea de tanto impacto entre nosotros mismos. Va a haber más impacto si doy un buen testimonio en la gente que no va a la iglesia. Es el que realmente va a impactar a las vidas y podemos hacer que de repente alguien se acerque. De la misma manera podemos hacer que alguien se aleje. Amén, Total. amén. Y lo que No, porque también dice, sí, hermana Irma. también dice que hay que empezar por casa. Dice que el buen hermano empieza por su casa para seguir allá afuera. Amén. Como el juez, el buen juez. Es exacto. El buen juez, ya. Amén. Sí. Y lo tremendo es que el mundo, no sé si a ustedes les pasa,
pero el mundo es tan chico, es tan Cierto. chico que nosotros no sabemos. Alguien contó una vez que subió a un autobús y fue a pagar el pasaje con dinero y el chofer que iba manejando el autobús no le dio bien el cambio que le tenía que dar, se quedó con dinero. Entonces, cuando iba bajando la persona, se da cuenta el chofer y le dice, oh, disculpe, tome que yo me quedé con dinero extra. Era algo, una moneda. Pero resulta ser que a la noche había culto. Este hombre que manejaba el autobús estaba en la iglesia, era uno de los líderes. Y adivinen quién fue de visita ese día en la iglesia. Wow. No sabemos. Cuando predicaban, eras vos el que predicaba cuando decía, cuando vamos manejando el carro y comenzamos a decirle bendiciones a las personas que van a... No sabemos las vueltitas. Vais es bueno para esto. Un cachetazo de No bendición le dio. sabemos. Y cuando Dios tiene propósito, esa persona que nos cae engorda, digamos, el Señor te la va a poner al frente hasta que aprendamos a perdonar y a amar a esa persona como la tenemos que amar. Es que no sé si lo que voy a comentar va relativo a lo que estamos platicando, pero hay un dicho que dice que todos necesitamos de todos. Amén. Uh-huh. Un hombre necesita de una mujer necesita de un hombre, y como dice el dicho, hasta de las piedras uno necesita. Ajá. Sí. Amén. Eso es así. Bueno, es un tema tan lindo, ¿no? Hoy Dios nos ha desafiado a decir, ok, ¿quieres ser mi discípulo? ¿O tú eres mi discípulo? ¿O tú dices decir ser mi discípulo? Bueno, hoy Dios nos fue enseñando y diciendo muchas cosas tienen que suceder para que podamos no solamente decir, ay, voy, comparto de la palabra y mi testimonio nada que ver. No. Dios hoy nos ubicó y nos dijo, hey, espérense un poquito. Necesitamos un cambio. Por eso es tan importante congregarse. Por eso es tan necesario hacer hasta lo imposible para congregarnos. ¿Por qué? Porque nos congregamos con el equipo. ¿Sí? Vamos a la iglesia a adorar al que seguimos y vamos a congregarnos porque necesitamos de cada uno de nuestros hermanos. Necesitamos congregarnos. Ahí es donde recibimos la gasolina. Amén. Bueno, entonces hemos llegado al punto en que, les vuelvo a repetir, los seguidores de Cristo habitualmente trabajamos juntos, nos relacionamos unos con otros y al mismo tiempo buscamos llevar adelante su misión redentora del mundo. Entonces lo último y final es, otra vez les vuelvo a repetir, misión y propósito. Ser un discípulo de Jesús es participar en la misión de rescate de Dios para el mundo. Jesús vino a la tierra con un propósito, y si yo digo ser su discípulo, esto también es mi propósito. Dice aquí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te vengo a presentar al que quita el pecado del mundo. Se llama Jesús. Amén. Amén. Estábamos hablando ahora, estaba pensando también cómo nuestro testimonio puede ser investigado, puesto a prueba. En el caso de un líder, es muy bueno acercarse a sus hijos y decirle uno, ¿cómo es tu papá? ¿Cómo es tu mamá? Son preguntas interesantes. Aunque Vicky, por ejemplo, no, ella es está en esa edad de que por ahí se expresa demasiado y por ahí otras veces no. Pero es muy lindo que ustedes pueden acercarse un día y preguntarle, decir, ¿quién es tu papá? Tu papá, el pastor de la iglesia ahora, esa gran responsabilidad que tiene. ¿Quién es él? ¿Cómo te trata tu papá? Amén. Amén. Para la gloria del Señor creo que no va a haber problema. No. Qué lindo, ¿no? Qué bonito que pueda decir eso.
Yo algún día quiero ser así, que mi hijo o mi hija puedan decir eso. La primera iglesia que todos tenemos en nuestra propia casa. Sí. En nuestra propia familia. El orden de Dios para todo ser humano, en primer lugar tiene que estar Él, ¿no es cierto? Dios. Pero Dios no es la iglesia. En primer lugar es Dios, en segundo lugar es la familia, el esposo, los hijos, y en tercer lugar es la iglesia. Lamentablemente, cuando eso están cambiados de lugar, es donde se desestabiliza. Hay muchos líderes y muchos pastores y muchos siervos de Dios que pusieron en primer lugar a la iglesia y después a su familia. ¿Qué es lo que sucede? Se termina perdiendo los hijos, se termina perdiendo la familia. En eso nosotros tuvimos 18 años en la congregación donde estábamos y a nosotros Acá está, ahora le van a hacer preguntas. ¡Ay, milagro! Hola Vicky, hola Vicky. Y si hay algo que a nosotros nos impactó durante 18 años, fue a nuestros pastores, cómo ellos ponían en primer lugar a sus hijos. Y para la gloria del Señor, todos sus hijos sirven al Señor, todos sus hijos están sanos espiritualmente, ¿ok? Pero porque pusieron en primer lugar a sus hijos. Los pastores, había momentos que a la congregación le decía, sí, somos sus pastores, pero hay una emergencia, nuestros hijos nos necesitan primero. Entonces, necesitamos la guía del Espíritu Santo. En todo tiene que ser así. Ustedes mismos. Cuando a mí me gusta, si un domingo no pueden llegar a la iglesia en el verano porque decidieron salir con su familia a pasar un momento de familia, ¿eso no es pecado? En la escuela vieja, sí. En las viejas épocas nos condenaban. Pero no, necesitamos cuidar a nuestra familia. Nuestros hijos no tienen que ver una religión en nuestras vidas, tienen que ver una relación con Dios. Esta es la diferencia. Que Dios no es un enemigo, que Dios es parte fundamental de la familia. Entonces necesitamos que ellos puedan tener eso. Amén. Ahí está Isa y Daniel. Sí, están en mute ahí. No, ahora no. ¿Ahora? No. Quería comentar algo. Amén. Lo que ya despertó Dani. Ya lo despertaron. Es que también estamos batallando un poquito con el internet ahorita. Okay. No, pero ahí te escuchamos bien. Ahorita lo que se quedó frisado. Ahorita lo que estaba diciendo, pastora, es muy cierto, porque como mi abuelito en México, él ahorita todavía sigue intentando levantar su iglesia. Y él crió su propia iglesia, la construyó y todo. Y él ahorita está buscando salvar más almas. Entonces, él conoce mucho del Señor y gracias a él, pues yo crecí conociendo del Señor. Pero lo que ahorita está diciendo, pastor, es muy cierto, porque él se enfocó, hubo un tiempo donde él se enfocó mucho en la iglesia y puso a un lado como a mi abuelita, a mis tíos, y hubo un tiempo en donde mis tíos se perdieron en totalidad en el mundo, y mi abuelita hubo un tiempo donde ella se sentía muy sola, y mi abuelito todavía estaba tan enfocado en la iglesia que él como que hubo un tiempo de pura batalla allí. Y lo que se está diciendo, pastora, es muy cierto, porque es muy cierto de primero poner al Señor, a Dios, la familia y después la iglesia. Eso me recordó mucho a eso. Amén. Gloria sea a Dios. Amén. Y nosotros le vamos a tener que dar cuenta al Señor de nuestra primera iglesia. Sí. Los seres humanos somos muy incomprensibles a veces, porque hay gente que se pierde en el licor, en las drogas y dejan a un lado a las esposas. En este caso, el Señor se metió mucho en la iglesia y dejó a un lado a la señora.
Amén. O sea, somos muy volubles. El hecho es que es tremendo eso. El hecho de que uno esté involucrado en la iglesia no significa al 100% que uno esté en una buena relación con Dios. Ya. Porque, Así porque a veces podemos estar haciendo las cosas ya por costumbre. Ajá. Por eso nosotros necesitamos estar cada día buscando de la presencia del Señor, buscando de Él, buscando Sí. de Él, porque Él es la fuente, es lo que necesitamos. Entonces, el dador de la fuente, el dador de la vida, el dador de las bendiciones es Él, tenemos que buscarlo a Él. Ya. Mi madre y mi padre pues no era católico de palabra nada más, ¿no? Y mi madre es testigo de Jehová. Por años y años y años. Y todo era la iglesia, todo era la iglesia. Entonces ya cuando llegaban y buscaban a mi mamá y le preguntaban, ¿y doña Yolanda? Allá anda con Jehová. Esa era su palabra de mi papá. Allá anda con Jehová. Y todo el tiempo mi mamá en la iglesia. Y predicando. Pero así era así. Y se metió mucho en la iglesia. Hasta ahorita está ahí. Hasta ahorita, pero sí es cierto. O sea, hay que diversificar o sea, sí es bonito la iglesia, es bonito estar con la familia, estar con Dios, pero como dice, no todo, como decimos, no aventar toda la carne al asador de un solo lado, ¿no? Tendremos que ponerla, ¿ya? Sí, así pienso. Se puede decir que se corre uno el riesgo de convertirse en religioso. Y es ahí donde está también el peligro de dejar esa relación con Dios para convertirse en una persona religiosa, en donde hay que ir por el libro, por lo que dice el libro, qué es lo que hay que hacer, y es peligroso. Yo también me ha tocado ver eso y es feo, es triste ver, porque como las familias a veces están cayendo a pedazos, pero es algo así muy peligroso. Yo pienso que yo lo viví en mi familia. Todo el tiempo era el despertarte y en la televisión siempre escuchabas algo de un canal católico y te ibas a dormir y era lo mismo y te despertabas y era igual y el domingo era igual, pero los problemas siguen siendo los mismos. Digo, y hasta eso que en mi familia no había demasiados problemas, pero ¿dónde está esa relación, no? ¿Dónde está esa parte de la fe? De que si te la pasas viéndolo, entonces, ¿por qué no confías en que Él va a solucionar? En que Él está actuando, en que no hablas con Él. Y por eso yo sé que Dios tiene una promesa conmigo, con mi familia, y poco a poco lo está haciendo. Ya vino mi hermana, mi sobrina, que justo les quería compartir eso, porque hace como 3 días, que es un gran testimonio. Y estoy hablando con mi hermana, creo que fue ayer, ¿verdad? Uh-huh. Estoy hablando con mi hermana y a mi mamá le tocó pasar el COVID con mi hermana en México. Mi mamá tiene diabetes, entonces estuvimos orando mucho por ella, les pedí oración también a ustedes por ella, y mi mamá no tiene rastros del COVID en sus pulmones. Todo el tiempo estuvo, pues sí, estuvo un poco mal, lo normal, pero en lo que cabe bien. Y a veces me hablaba y me decía, yo veía la manera de cómo mi hermana la cuidaba, o sea, extremo cómo la cuidaba mi hermana. Y mi mamá no agradecía. Entonces un día tuve que decirle, mamá, le toca ser más humilde, le toca ser más agradecida. Mire, o sea, Dios no le está soltando de su mano, vea la bendición que tiene, a pesar de lo mal que está, no tiene oxígeno, no está entubada, está bien. Entonces a mi hermana y a mí nos tocó estarle hablando un poquito de Dios. Y mi hermana ahora la trae que le pone películas cristianas, que le lee algún versículo. Mi hermana como, bueno, hasta al dentista, al doctor que fueron, hasta el doctor le estuvo hablando así de Dios, de que no fuera religioso, que es un tema más espiritual,
que es más una conexión con Dios, y a mi mamá le cuesta demasiado entenderlo porque mi mamá tiene 67 años y toda su vida, desde que era una niña, creció así. Es complicado. Es la escuela que ha traído. Exacto, es su escuela. Y es complicado. Lo lindo, Mayra, es cuando el Espíritu Santo se revela una vida, no importa la edad. Mi abuelita, la mamá de mi mamá, se bautizó a los 83 años. Wow. A los 80 y tantos años ella conoció a Cristo. El Señor se le reveló y ella venía católica, como todo. Y sin embargo, a los 3 años ella se bautizó. Y en esos pocos años de vida que tuvo después, es tan impactante su testimonio que aquí vemos un ejemplo. Sí, como sus generaciones, ¿no? Siguen conociendo de Dios. Y ahora algo muy grande que a mí me impresionó, yo estuve orando mucho por mi hermana para que viniera aquí, conociera a Dios, aceptara a Cristo en su corazón, y pasaban de cosas que yo dije, ya no va a venir, pero llegó, lo aceptó en su corazón y ella pensó que hizo algo X, que no pasó nada, pero cuando se fue, Dios empezó a obrar en su vida, impresionantemente, en su trabajo, en la manera en cómo ve a mi mamá, en la relación con mi mamá, en su hija. Su esposo aceptó a Cristo. Y ayer me decía ella, oye, desde que yo llegué de Estados Unidos, dice, siento una paz en mi vida. No necesito nada. Me dice, sé que si Dios hace que regrese con mi esposo está bien. Y si no, tampoco no ocupo que alguien me busque, que me invite un café ni nada. Estoy bien. O sea, lo que Dios tenga para mí está bien. Yo así, con la boca abierta. Y le digo, ¿y si te das cuenta que esa paz, le dije, es porque aceptaste a Cristo en tu corazón? Y me dice, oye, sí, no lo había pensado, pero tienes razón, así es. Entonces, ahora con las películas que están viendo cristianas, apareció una parte que es de aceptar a Cristo en tu corazón. Y le dice mi hermana a mi mamá, mira, eso es de lo que tanto habla Mayra. Dice, algún día, mamá, tú también lo vas a aceptar en tu corazón. Y yo así como, algún día va a pasar, pero yo ¿Cómo ya siento estás, Toby? que llega. Muy bien, Juan, bendiciones. Bien. Puedes pagar tan solo $10 por tu receta. Hola, Juan. Sí. Médica. ¿Qué tal? Envía el mensaje de Sigan platicando, yo les escucho. Ok. Pero bueno, eso era lo que yo quería compartirles. Es algo bonito que a mí me tiene impresionada, porque yo sé que toda mi familia va a llegar a los pies de Cristo. Ahí vamos. Amén. Eso creemos. Quería decir, hace como 40 veces que dije esto es lo último y no puedo. Bueno, pero el punto es que yo oro, hermanos, para que en nuevos comienzos usted no sepa de antemano lo que va a pasar. Por años yo fui a una iglesia y yo sabía cuál era el programa de la iglesia. Yo sabía que llegaban y oraban, yo sabía que cantaban, yo sabía que pasaban y daban anuncios, yo sabía que pasaban y levantaban la ofrenda. El pastor ya sabía más o menos lo que iba a predicar y cuánto tiempo iba a predicar, sabía que iban a orar, sabía que iban a despedir, que alguno iba a pasar a decir alguna locura y se iba. Y ya sabía todo el programa. Yo oro para que en nuevos comienzos, cuando nosotros vayamos, no sepamos lo que va a pasar. Y de hecho, para la gloria de Dios, eso ha estado sucediendo. Cierto orden del programa, ya lo sabemos, es ahí simple, pero Dios siempre se sale con algo. Y por eso oro, porque si no se convierte en una religiosidad, ¿no? Voy a la iglesia, lo escucho, hago esto, me voy a mi casa, Dios. Es como el taxista que no sabe qué cliente va a levantar. Amén. Sí. Por eso yo amo lo que hago, porque me divierto. Yo. Por pasear. El pastor de Uber. Como el taxista que es el pastor.